buenas mi gente, sean todos bienvenidos a un nuevo día en el canal acá con Dakisi. Para seguir en la línea de videos de barrios londinenses, pues en el día de hoy les he traído a un barrio, nos hemos movido un poco al suroeste de Londres y estamos en un barrio llamado Wandsworth. Se los voy a mostrar y les voy a responder a todas esas preguntas que siempre recibo de ustedes sobre criminalidad, cómo es vivir en ese barrio, los precios de renta, etcétera. Así que acompáñenme y quédense hasta el final del video. Y bueno gente, Wandsworth es un pueblo acá, como les decía, tiene una población de más o menos unos 18.000 habitantes y tiene todas las comodidades y todas las facilidades que se puedan imaginar. Les voy a mostrar un poco. Todo esto de acá enfrente es el centro comercial de acá de Wandsworth, inmenso. Esta acá es la librería. Aquí mismo tienen Sport Direct, Decathlon por la otra esquina, Waitrose es un supermercado, Cafenero, cafetería. Acá esto es una librería y también venden artículos de escalada y de ciclismo. Hay una especie adentro de parquecito para escalar. Este municipio, gente, cuenta con una buena línea de transportes. Tiene una buena combinación de transportes, bastante variada, bastante efectiva, y también tiene estación de metro. Entramos ahora al mall. Estoy hablando un poco más bajo para mostrarles acá también como hay tiendas de chocolate, tiendas de accesorios y maquillaje, ropa, joyería, bancos. Tiendas telefónicas. Perfumería, mi gente, acá tengo que venir yo. Necesito perfume ya. Ese es el supermercado Waitrose. Un supermercado de muy buena calidad, mi gente, lo recomiendo acá en Londres. Vende productos de calidad. Y pues muchísimas tiendas más, como pueden ver. Es bastante grande este centro comercial. Y tiene 2 plantas. Mayormente los centros comerciales de Londres en las plantas altas pues hacen lo que son los restaurantes. Este de acá, les dije, creo que es solamente 2 plantas. Y acá estamos subiendo en la planta de encima, pues además de haber un par de tiendas más, mayormente vamos a encontrar todo lo que es restaurante, cine y ese estilo de establecimientos. Por allá está el cine, como ven, restaurantes, Nando's, Five Guys, Smokey Boy. Tiene un área acá bastante extensa para sentarse y para los niños jugar. Acá encima también están los baños, mi gente. A este centro comercial se puede acceder por varios puntos, tiene diversas entradas y salidas y también tiene parqueo. Gente, y aquellos que estén buscando casarse y puedan, ¿no?, y califiquen para hacerlo en este municipio, pues esta es la edificación, este es el edificio de registro. Acá hacen todo lo que son nacimientos, certificados de defunción, casamientos, ceremonias y bueno, muchísimas cosas como pueden ver. Todos los municipios tienen pues un registro como estos. Y según en el municipio donde residan, pues pueden buquear acá todos esos servicios que les estuve comentando.
El barrio de Wandsworth también tiene estación de tren, tiene metro. Esto acá es un overground. Y bueno, eso también hace que los barrios pues tomen puntos a su favor en cuanto a la rentabilidad y en cuanto a la selección de los clientes. Bueno, la preferencia de los clientes de venir acá y vivir en estos barrios, ya que le facilita la vida a toda aquella familia trabajadora, familia que tengan niños, familias que necesiten trabajar todos los días, moverse en esta ciudad ajetreada. Como pueden ver, vean el tráfico, y son simplemente las 10 de la mañana. Entonces, todas esas cosas hay que considerarlas a la hora de mudarse en esta ciudad de Londres y considerar los barrios y las zonas. Wandsworth es un barrio bien atractivo y no cabe duda, mi gente, que una de las razones pues son todas las facilidades, todos los establecimientos que tiene para que las personas puedan llevar a cabo su vida sin ningún tipo de necesidad. Acá lo tienen todo. Y si no me creen, pues vean esto. Todo lo que brilla no es oro, como dice el refrán. Y vean acá, por ejemplo, les muestro un poquito de una agencia inmobiliaria, porque esto es un tema que vamos a tocar luego, para que vayan viendo las acomodaciones que hay acá en este barrio y sus precios. Sobre ese tema vamos a hablar un poco más en detalle, porque como digo, todas estas tentaciones y todas estas comodidades que tiene este barrio pues tienen un precio, y así es mayormente, amigos, en todo Londres. Un barrio que les ofrece mucho de algo pues también les exige bastante por otra parte. Me refiero a la parte financiera. Como dije, es un barrio residencial ubicado en el suroeste. Es zona 2 de Londres. Y bueno, vamos a ver un poco cómo lucen sus casas. Tienen muchísimos edificios. Así más o menos lucen sus casitas, sus apartamentos, al menos acá en este lado donde me he metido, porque es un barrio bastante extenso, mi gente. Tiene muchos callejones, como pueden ver. Acá esta pues está en oferta, la pueden estar vendiendo o la pueden estar arrendando, rentando. Siempre que ven esos carteles, mi gente, anotan el número o apuntan el nombre de la website, del sitio web, y pueden contactar sin compromiso ninguno y preguntar. Como ven, hay muchos callejones, así como este, que comunican de una calle a otra. Esto es uno de los estilos de viviendas que hay. También hay muchísimos edificios altos, grandes, de construcción más moderna.
Y pues también ya este estilo de viviendas. Que si se fijan bien, mi gente, se parece muchísimo a las viviendas que estuvimos viendo en el barrio de Putney. Estilo típico inglés. Construcciones inglesas, todas son muy similares. Todos los barrios, mi gente, se parecen muchísimo. Acá Wandsworth tiene un poco de pendientes. Las calles son un poco inclinadas. A la vez hay muchos callejones, como ya dije. Casas adosadas. Esta casa, también acá, un cartel de la misma compañía, esta de acá. Al parecer esta agencia es la que tiene acá todas las casas. Vean este edificio acá, ese de la esquina. Apartamentos, biplanta. Esta de acá la están vendiendo y es otra agencia. Y ahí está el número de teléfono. Esta está a venta. Está bien crecido todas las plantas adentro. En cuanto a las ofertas laborales, escuchen esto, mi gente. Wandsworth es un barrio en zona 2 de Londres, un barrio residencial con muchísimos establecimientos, y siempre en Londres, en este estilo de barrios, pues hay más cantidad de oportunidades. Hay donde estudiar, hay donde trabajar, hay donde crecerse y seguir progresando como persona. Y bueno, es simplemente salir, andar, caminar, preguntar. Puede que el sistema funcione de manera diferente según la plaza de trabajo que quieran encontrar, pero bueno, es así como funciona. Salen, pregunten, preparen un currículo y así ya está. Y bueno, mi gente, los precios de renta, según el registro, según lo que está registrado hasta julio de 2025, los precios de renta acá en Wandsworth dependen, por supuesto, del tipo de propiedad, pero el promedio va entre unos 2.522 libras esterlinas por mes. Y bueno, mi gente, ya más detalle, vean que en Wandsworth un apartamento de un cuarto va alrededor de 1.800 a 2.500 libras por mes. Dos habitaciones, apartamento de 2 habitaciones, entre los 2.100 y las 3.000 libras por mes. Y ya una casa de 3 habitaciones serían entre 3.000 y 4.500 libras por mes. Recuerden que esto depende mucho de la locación donde se encuentre esta vivienda. Mientras más cercano está de las estaciones, más cerca está de lo que es el río, es decir, que sean apartamentos que les proporcionen alguna vista bonita de lo que es Londres, pues los precios son más elevados. Acá les muestro mejor un poco de sus edificaciones modernas, sus áreas residenciales acá, sus apartamentos. El clima está pésimo hoy, mi gente, está lloviendo, hay muchísimo viento. Pero estas fechas acá en Inglaterra pues ya es así que es algo muy normal, la vida continúa. Como les decía, así lucen estos edificios de construcción un poco más moderna acá en el barrio de Wandsworth. Esto acá es un parque, es el King George Park. Y bueno, mi gente, cualquier barrio que se respete acá en Londres, por supuesto, tiene que tener un parque. Vean qué cantidad de palomas. Vean por allá
algunos cisnes, algunos gansos. Qué bien. Saludos. Hola, amigos. La paloma se queda quietecita. Me encanta. Si mi nena viene acá, se acabó la tranquilidad de estos animales. Wow, wow, wow. No sé si logran ver ahí, amigos, pero eso es un cartel que dice: ayudemos a reducir el número de ratas. Parece que este parque hay ratas. Diciendo que bueno, que no alimenten a los animales acá que viven en vida salvaje. Limpiar todo después de que lo usen, y también limpiar la pupu de los perros y todo lo que se consuma. Es decir, si vienen a hacer un estilo de picnic o a merendar o hacer ese estilo de cosas, pues yo mirando que ahí se tiró un un ganso, se ha lanzado al agua, y ya yo estaba traumatizada. Como saben mi gente, aquellos que me conocen y me siguen, pues yo le tengo fobia a los roedores. Pero bueno, para no irnos del tema, piden en ese cartel mantener el parque limpio, todo lo que se use, si vienen acá a hacer algún tipo de picnic, a merendar o algo, llevarse todos sus desperdicios, y también recoger el pupú de los perros. Sí, gente, cuando el perro acá en Inglaterra, digamos que estamos paseando a nuestro perrito por acá, si el perrito hizo caquita aquí, se anda con unos estilos de bolsitas, y bueno, el que tiene perro tiene que andar preparado. Se anda con correa, con bolsitas, con todo lo necesario, porque acá sí ponen multas si le agarran dejando el pupú del perro. Lo digo, y no voy a mencionar países, pero lo digo porque mi gente, como saben, acá de aquí sí viaja, y he estado en otros países donde vas caminando en las calles y tienes que tener cuidado para no potearte los pies. Entonces, gente, tomen conciencia, limpien la caca del perro. Tienen acá cancha de tenis para jugar. Gente, vean acá este tronco. Yo lo miré de repente de lejos y pensaba que era, digo, ay, un ganso muerto. Y no, es un árbol que tiene esta forma así, bien cómica. De lejos parecía un ganso, un cisne quemado. Vean las mesitas de picnic, mesitas. Muy bien. Desde acá les puedo mostrar mejor, mi gente, como les decía. Vean cuántos edificios, ya edificios altos, más grandotes. Acá en esta casetica se rentan lo que son los implementos, los accesorios que necesiten para jugar tenis. Se alquila todo acá. Acá los animales enseguida vienen cuando ven a una persona. Parece que están acostumbrados a que los alimenten. A lo mejor por eso también está el cartel que les mostré anteriormente. Estos animales, mi gente, son muy sensibles, así que eviten alimentarlos. Y créanme que en estos países, estos estilos de animales, acá en Inglaterra, todo animal que vean en estos parques, créanme que están bien cuidados, bien alimentados. Desde que vivía la difunta reina Isabel, pues, amante de los animales, hay muchas leyes, hay mucha protección con estos animales. Así que no hay necesidad de que ustedes compren nada ni vengan a alimentarlos. Ellos reciben acá toda la atención necesaria. Y de hecho, mírenlos, qué lindos, qué saludables se ven. Cualquier parque de acá de Inglaterra que vayan,
van a ver a sus animales salvajes así. Evitemos darle cualquier cosa a nosotros que no sabemos y evitemos que se enferme o que se cree algún tipo de plaga acá con ellos. Y bueno, ya fue suficiente de parque. Vámonos. Si están en busca de diversión, les quiero recomendar el Gravity Max de Wanhor. Se comenta que este centro de entretenimiento, amigos, ofrece una amplia variedad de actividades como cars, bolos, minigolf y máquinas recreativas. También destacan la amabilidad y la atención del personal, así como el ambiente festivo y divertido. Por otro lado, tienen el Boom Butter Bar, que se comenta que este bar ofrece una experiencia llena de diversión, con lanzamiento de hachas, karaoke y tejo, y elogian el personal amable y atento, especialmente a Tino. También destacan la gran selección de bebidas y el ambiente animado. Vamos a ver, mi gente, cuándo podemos regresar por acá y se los muestro en vivo. Muy cerca de acá, en el barrio vecino, pues tienen la piscina del Beckley. Está en el barrio de Tutín. Se comenta que esta piscina ofrece una amplia zona de baño con carriles, cafetería y vestuarios. También destacan la limpieza y el buen estado de las instalaciones, así como la refrescante temperatura del agua. En cuanto a la criminalidad, pues Wandsworth se encuentra entre los 20 distritos más seguros de Londres. La tasa general de delincuencia en 2025 fue de 68 delitos por cada 1000 habitantes. En resumen, amigos, se dice que es un área favorable para vivir. Sin más, yo ya dejo el vídeo hasta acá, deseando que les haya gustado mucho. Recuerden que estuvieron compartiendo tiempo con Dakisi. Les quiero un montón y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.